Bienvenidos al capítulo número 2 de pesca de lenguados con softbait, con vinilos. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, de lo que es técnicas y movimientos, de cómo mover las gomas, para entender justamente que las gomas están diseñadas y todas tienen un tipo de movimiento. Las que vienen con colas paddle o los work con colas con movimiento, todas tienen un movimiento natural en el nado. Estas con colas paddle están ideadas inclusive para pescar en la correntada. Solo con dejarlas quietas en la correntada ya tienen movimiento y tienen vida propia. O sea, producen movimientos imitando un pez con cola en movimiento continuamente. Una forma de pez es ideal para moverla con estiqueos cortos, picándola o continuamente. Y un cangrejo, un crank o una forma extraña para arrastrarla por el fondo o casi por el fondo. Lo que siempre tratamos de hacer es justamente eso. Después cada uno ya elige su propia técnica o varía sus propios movimientos. Uno puede hacer estiqueos cortos, lentos, muy lentos, después medios y después a velocidad rápida. Y después uno puede intercalar, puede hacer un movimiento corto, parar, un movimiento rápido, parar, un movimiento corto, parar, un movimiento largo y parar. Hay que entender que no siempre hay un patrón para producir el ataque de un pez. Lo que sí casi siempre sucede es que cuando paramos el estiqueo, el pez no ataca. Sí ataca cuando iniciamos el movimiento. En lo que es la pesca del lenguado, los que generalmente producen un ataque son los movimientos lentos pero continuos. Y cuando hablamos de lentos, son muy lentos. Con los anzuelos offset. Cuando pescamos con anzuelos offset, para obtener el mejor rendimiento de la goma, el 100% del rendimiento de la goma, es utilizar el bajo de línea sin nada y el anzuelo offset con la goma. Siempre lo que tratamos para pescar lenguados es despegarnos del fondo entre 5 y 50 centímetros. No es que hay una ABC, puede atacar más alto, depende también cómo esté comiendo el pez, si está muy activo, si está aletargado. Depende de cada situación del año. Puede suceder también que muchas veces vamos a ver, y les va a pasar, que los lenguados sigan el señuelo hasta el lado del bote. Estamos hablando de pesca de embarcado, ¿cierto? O hasta el lado suyo si están vadeando. A lo cual, lo que hay que entender es que no, esos últimos metros, que generalmente son muy rendidores, pueden producir un ataque a metros nuestros, o a 1 metro, o a distancia, o a centímetros nuestros. Entonces, siempre recomiendo es que hasta retirar el señuelo del agua no dejen de hacer su técnica o su movimiento o el arrastre lento, y no como nos sucede por la necesidad de recoger y recoger y recoger esos últimos metros rápido para tratar de hacer un tiro largo, porque podemos tener un pez o cerca del bote o venir siguiéndonos por desconfianza o por lo que sea. Muchas veces pasa. Cuando pescamos en la correntada, lo que elegimos o que tratamos de hacer es lograr que el lastre del anzuelo offset con el vinilo se mantengan suspendidos, o que apenas toquen el fondo y en bien iniciamos el movimiento, tomen una elevación. Recuerden que siempre, casi siempre, vamos a pescarlos en correntada, al menos en el momento de el inicio de la bajante o en el inicio de la creciente. La que más rinde siempre es el inicio de la bajante. Entonces lo que tenemos que hacer es despegarnos del fondo, y esa misma correntada va a hacer que el señuelo, al estiquearlo hacia arriba, demore más en bajar. Y si es un work, gusano, o un shadow, cola de sábalo, con cola paddle, en esa suspensión continuamente va a imitar un pez que tiene movimiento. Ese va a ser el momento donde se va a producir el ataque. Les vuelvo a repetir, después depende de cada uno en la técnica. Si quiere dejarlo tocar el fondo, lo que recomiendo siempre, que es hasta acostumbrarse a lograr la altura, es lanzar el señuelo, llegar, que toque el fondo, porque cuando pescamos con multifilamento y con gomas y solo el señuelo, sentimos cuando toca el fondo, y tomar el tiempo de decir, a ver, lo levanto y cuánto tarda en llegar. Ahí vamos a entender el tiempo que tarda en subir y bajar hasta el fondo. Entonces después el arrastre es el que vamos a hacer para mantenerlo en una elevación del fondo. No se olviden que el lenguado es cazador. El lenguado casi siempre está reposando en el fondo. Puede ser un fondo de piedra, un fondo de arena, un fondo de barro, pero sí va a estar en el fondo porque es un oportunista. No es un gran acechador. No quiere decir que no sea acechador, porque sí, sigue la carnada una vez que la ve,
pero sí es un oportunista, porque si le pasamos por la nariz a 10 centímetros, este va a atacar. Con las cabezas Sheathead. El tema de las cabezas Sheathead es que nosotros las vamos a utilizar para hacer lanzamientos más largos, porque ya pasamos de 2,5 gramos, 3 gramos, 4 gramos de lastre en los anzuelos a pesos de 17 gramos, 20 gramos. Hay más chicas, hay de 8 gramos. El tema es conseguir anzuelos grandes para los vinilos grandes, entonces las cabezas van a ser muy grandes. Lo que hay que hacer es o achicar esa cabeza de plomo o recortarla un poco para lograr esa suspensión. No se olviden, nosotros no lo vemos o no lo sentimos, pero cuando el plomo pega en el fondo, este hace un ruido, que a su vez puede ser beneficioso o no, porque puede ser que el pez se espante o si le caemos encima o le pasamos encima, este lo va a ignorar o directamente lo va a rechazar y lo va a descartar. Entonces lo que hay que tratar es mantener esa suspensión en el agua por fricción con la correntada. Entonces el Sheathead lo vamos a picar en el fondo, va a saltar y va a volver a caer nadando. Cuando nosotros hacemos el estiqueo, si hacemos un estiqueo corto, va a ser cortito. Y si hacemos un estiqueo largo, vamos a hacer subir la goma 1 metro y la vamos a dejar caer. En ese momento se va a producir el ataque del pez. Ahora, recuerden siempre que esto no es pesca con carnada, que no tenemos que dejarlo comer. Una vez que sentimos el pique o tenemos el pique, automáticamente tenemos que hacer la encañada para tratar de clavar al pez. Cuando pescamos en las correntadas, tanto con offset o con Sheathead, lo que tenemos que tratar es de mantener siempre esa distancia del fondo. Entonces, cuando inicia la bajante o el movimiento de agua, vamos a tener una intensidad de correntada. Transcurrido 2 horas se va a aumentar esa correntada. Por ende, vamos a tener que poner o un poco más de peso para mantener el señuelo flotando en esa altura, entre 5 y 50 centímetros, para que el pez lo vea cuando nosotros pasemos por encima o cerca. No se olviden que las gomas no solo generan movimiento, estas debajo del agua generan vibraciones u ondas en el agua, que son las que despiertan el interés del pez. Por eso siempre tengan en cuenta las mareas para hacer la pesca del lenguado en todos los entornos, porque lo vamos a pescar en las salidas de agua dulce. Entonces, cuando la marea se hace la máxima, se va a parar la correntada, ese momento de permanencia, o va a hacer que el agua entre o el agua se va a quedar quieta. En ese momento podemos elegir hacer trolling. Es una muy buena opción para hacer trolling con gomas. Recuerden, siempre tratando de despegarse del fondo entre 5 y 50 centímetros. No es solo por la visión del pez, sino por las vibraciones que las gomas generan. Entonces, no afecta tanto el color de agua, vale el agua muy cristalina, podemos pescarlo a pez visto. Entonces, a lo que me refiero con el color de agua es que cuando está bajando el agua dulce vamos a tener un color y cuando ingresa el agua de mar vamos a tener otro. Entonces, la pesca la vamos a realizar igual, tanto en bajante como en creciente. Recuerden que siempre los señuelos son más efectivos trabajando solos, no puestos en una línea tradicional. A ver, no quiere decir que no funcionen, pero lo voy a explicar en otro video el por qué un señuelo solo funciona bien y entrega un rendimiento óptimo, por qué puesto en un bajo de línea ese rendimiento baja, y por qué puesto en una línea tradicional realmente el rendimiento es bajo. No quiere decir que no vayamos a pescar, la goma en sí produce muchísimo pique, atrae muchísimo al pez. El tema es que hay que explicarlo bien, mostrar por qué, y ahí van a entender el porqué de la pesca con señuelos. Es directamente con el señuelo, directamente en un bajo diseñado para un vinilo y no en una línea tradicional. Vuelvo a repetir, las gomas en la línea tradicional han dado y dan muy buenos resultados, pero producirían muchos mejores ataques puesto en algo que está diseñado para la goma. Algo muy importante es que la pesca con señuelo nos da la oportunidad de hacer que la pesca sea más deportiva. Y cuando me refiero a deportiva, me refiero a selectiva de nuestras piezas. La pesca con carnada, generalmente, y como estamos acostumbrados a pescar lenguados, el triple o el anzuelo y la carnada, estos generalmente son ingeridos por los lenguados y la mayoría de las veces, en un gran porcentaje, no tenemos oportunidad ni posibilidad de generar la devolución sin lastimarlos. La pesca con gomas, con una sola punta, en un solo anzuelo, es mucho más deportiva. Nos da la oportunidad de seleccionar justamente estas capturas y así poder hacer devolución de los lenguados más chicos o, si queremos, de un lenguado muy grande. Por ejemplo, en mi caso, a mí que me gusta comer el pescado
mediano de 3 a 4 o 5 kilos, si saco un lenguado de 10, no apreciaría el sabor. Y juro que si un día saco un lenguado de 10, solo lo pesaría para el récord y lo voy a devolver. El récord hasta ahora es un pescado de 7 kilos. A ver, para que lo entiendan, la goma, si ustedes se la dejan, se la puede llegar a tragar también. Miren este video. ¿Qué pasó? Aparentemente Se retragó, me parece. Tragó. No. Pará, aguantá, cachete. Tenelo. Firma. Queremos tratar de sacar la goma, Lalo. Que sirva. Acá, Ahora va. ahí está, mirá. ¿Se ve bien? Mirá cómo se tragó la goma. Se la mandó, ¿eh? ¿Y es un lenguado de cuánto? Un kilito. Remandada. Ahora, con los chicos de Tandil, ellos fueron los primeros a los que yo guié haciendo una pesca lenguados con señuelos y realmente tuvimos muchísimas capturas. Y anécdota, tuvimos muchas pérdidas ese día también. Pero bueno, era una de las primeras guiadas y era la primera vez que ellos pescaban lenguados con señuelos y la primera vez que pescaban lenguados. Entonces, tenían que entender casi todo, el entorno y realmente había que guiarlos exactamente qué era lo que tenían que hacer. Y así todo lograron una muy buena cuota. Para no hacerlo más largo, lo vamos a ver en otro video. Capítulo 3, lectura de la estructura y cómo pescar en la zona nuestra o en las salidas de agua. Gente, espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.